tres palabras que el diablo no quiere que oigas. ¿Por qué será? Los invito a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, en el cual nos dice lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Vamos a leerlo esta vez de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia creyente en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Pero para este análisis, para esta reflexión, quiero que se queden con la versión de la Reina Valera. Reina Valera, ¿ok? Los versículos que nosotros acabamos de leer nos enseñan que Satanás todos los días está alrededor nuestro buscando la oportunidad de cómo destruirnos. ¿Para hacernos qué? Para hacernos caer, para quitarnos la bendición, esas bendiciones que Dios tanto quiere y nos ofrece. Él está ahí atento al acecho para que robarnos esas bendiciones. Pero en este mismo texto que se encuentra en Primera de Pedro, encontramos tres palabras muy poderosas para poder tener victoria contra las acechanzas y maquinaciones del enemigo. Pero Satanás no quiere que sepamos cuáles son esas tres palabras. No le conviene porque estaría teniendo mucho menos oportunidades en contra nuestra si nosotros conocemos esas tres palabras y sus verdades y sus significados espirituales. Aunque Satanás no quiera que nosotros conozcamos esas tres palabras, no importa, no es necesario. Es necesario darlas a conocer ahora. Y esas palabras son las siguientes. Sed sobrio, velad y resistir firme en la fe. Esas son las tres palabras que el diablo no quiere y no le conviene que nosotros escuchemos. Veamos cada una de ellas en la palabra de Dios. Aquí en Bienaventurados, ¿cuál es la primera palabra que yo les estoy diciendo que el diablo no quiere que nosotros conozcamos? Sed sobrio. Tito 2, 11 al 13 nos dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justos y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobriamente. ¿Cómo nos va a destruir Satanás si vivimos como cristianos sobrios? Como cristianos en una iglesia, pero nos comportamos haciendo la voluntad del Padre. Pero, al contrario, si nosotros viviéramos como cristianos, yendo a una iglesia, pero comportándonos como impíos en nuestro diario vivir, es complicado. ¿Cómo nos va a destruir Satanás si no queremos renunciar a los deseos mundanos, sino al contrario, queremos seguir viviendo en esos pecados, en la mundanidad? No queremos renunciar. No queremos cambiar. No queremos cambiar los placeres por lo que nos agrada al Señor. Tenemos que ser sobrios y prudentes, reconciliarnos con aquellas cosas que como hijos de Dios hemos abandonado. Aunque todos vivan en esos placeres, en esos pecados, o porque todo el mundo lo hace, no significa que yo debo participar de esas cosas.
Leamos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. La segunda palabra que encontramos en este versículo, y que es de mucha ayuda para nosotros, y es una de las palabras que el diablo no quiere que conozcamos, Satanás, es velad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 esta vez, Corintios 15, para que veamos qué es lo que, por qué decimos velad. 15:34 nos dice lo siguiente: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad nos ayuda a no pecar. Pero ¿qué es velar? ¿Qué es estar en vela? Significa literalmente vigilar, es decir, estar atentos, no descuidarnos y principalmente no confiarnos. Porque eso es lo que Satanás quiere exactamente: cristianos confiados, cristianos ingenuos, fáciles de engañar. Por eso, 1 Pedro capítulo 5 nos dice: sed sobrios, velad, estar atento, vigila, no te confíes, no nos confiemos, no le demos la oportunidad al enemigo. No subestimemos al enemigo. Si bien yo no tengo miedo a Satanás, ni a los demonios, ni a sus demonios, pero sí, no doy la oportunidad. Confío en el Señor, confío en sus promesas cuando dice que a los hijos de Dios, si Él nos da la autorización para que nosotros seamos trastocados, el enemigo va a ocupar el entorno directamente para afectar tu comunión con Él, tu finanza, tu familia, una persona. Pero ahí es donde la palabra dice: sed sobrio, velad. ¿Y velad qué quiere decir? Estar atento, no te confíes, vigila, no caigas en las redes del enemigo, analiza, escudriña la situación. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. No nos confiemos. No le demos la oportunidad al enemigo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo, dice. Entiéndanlo. Se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque el enojo da lugar al diablo. No le des lugar al diablo. No te confíes. Una plática, un mensaje de texto, una insinuación, un comentario, parecen cosas tan inocentes, queridos, pero pueden ser el inicio de un gran fracaso. De un gran fracaso. Vamos a ir a 1 Corintios, carta que escribe el apóstol Pablo a Corintios, en su capítulo 15, versículo 33, nos dice lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No nos confiemos, no nos juntemos no juguemos con fuego, pues, queridos hermanos. No ha nacido alguien que sea tan astuto como para poder escapar de los dolores o las consecuencias del pecado libremente. No nos confiemos pensando en que no, si a mí no me va a pasar. Nadie se dará cuenta. Velad, estar atento, no te confíes. Segunda palabra que el enemigo, el diablo, no quiere que tú conozcas. Tercera palabra, que al mundo de las tinieblas: resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Vamos a ir a Santiago 4, versículo 7, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros.
de ustedes. Resistir firmes en la fe. La palabra de Dios nos manda a resistir al diablo, es decir, no podemos tomar una actitud pasiva ante los ataques del enemigo. No podemos tener esa actitud de, no, puede que no pase nada. Ese ataque del enemigo en contra nuestra y en contra de nuestros hijos, de nuestras familias, no podemos aceptarlos pasivamente. No podemos estar ahí tan tranquilos y decir, oh sí, no, resistid firmes en la fe. Y el diablo huirá, dice la palabra del Señor en 4:7, Santiago. Resistid, en el original significa pararse firme, oponerse. Y eso debe ser la actitud como cristianos que deberíamos tener. Esa actitud es la que nosotros debemos tener con el enemigo. Pero lo contrario de resistir es una palabra que no podemos nosotros permitir en nuestra vida. Esa sí que hay que sacarla, que es someterse. Someterse. Nosotros debemos eliminar esa palabra. Nosotros debemos agregar el resistir firmes en la fe, pararme firme, oponerme al diablo. Si yo resisto en la fe, él huirá, dice. Él huirá, Santiago capítulo 4, versículo 7. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos someternos al enemigo, no podemos someternos bajo sus planes de destrucción. No podemos doblegar nuestra vida ante la manipulación del enemigo. Nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Someterse a Dios significa ponernos bajo la autoridad, poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Él. Eso es someternos a Dios, no al diablo. Significa decidir hacer lo que agrada a Dios y no lo que agrada a Satanás. Satanás quiere que no agrademos a Dios ni a nosotros mismos incluso. Va a poner cosas que incluso no te agradan, pero las va a poner tan bonitas en tu vida que vas a decir, no, a lo mejor no es tan malo. Resistid firmes en la fe. Resistir al diablo significa no ser indiferente ante la problemática de los demás, pero sí ser indiferente a sus manipulaciones, a sus maquinaciones. Nosotros debemos reprender al diablo en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 3 palabras que el diablo no quiere que tú conozcas. Primero, sed sobrio, velad, resistid firmes en la fe. ¿Por qué hemos dicho esto? Porque hemos leído Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9, en donde nos habla. Este versículo nos enseña que Satanás todos los días anda alrededor de nosotros buscando la oportunidad de destruirnos, para hacernos caer, quitarnos las bendiciones de nuestro Dios que Él tanto nos quiere dar. Debemos estar atentos, debemos ser sobrios, debemos estar vigilantes, velad y resistir firmes en la fe. Esas son 3 palabras que el diablo no quiere que tú conozcas.